¿Alguna vez has sentido que algo muy grande está por suceder, pero no sabes exactamente qué? Has mirado a tu alrededor y sentido que el mundo ha perdido el rumbo, que todo avanza demasiado rápido y que la maldad se ha multiplicado como nunca antes. Y si te dijera que la palabra de Dios ya advirtió todo esto hace siglos y que lo que hoy estamos viviendo no es casualidad, sino el cumplimiento de profecías milenarias, ¿prestarías más atención? Y si te dijera que existe un mensaje oculto en las Escrituras que muy pocos han comprendido, pero que podría prepararte para lo que está por venir. Un mensaje que no solo revela lo que ocurrirá en los últimos tiempos, sino que también te muestra cómo debes vivir hoy para no ser arrastrado por la oscuridad que se aproxima. En los próximos minutos, no solo vas a descubrir señales bíblicas que ya están siendo cumplidas, sino que también te mostraré advertencias, consejos y revelaciones que pueden marcar la diferencia entre el temor y la paz, entre la confusión y la certeza, entre la perdición y la salvación. Este no es un video más, es una llamada del Espíritu Santo a tu corazón, porque si estás viendo esto, no es por casualidad. Quizás has estado sintiendo que Dios quiere decirte algo, pero no logras identificar qué. Pues bien, este podría ser el mensaje que tanto has estado esperando. Vamos a hablar de guerras y rumores de guerras, de terremotos, pestes, hambre y de cómo todo eso ya fue anunciado por Jesús. Vamos a explorar cómo la humanidad ha ido abandonando a Dios y qué consecuencias trae eso. Pero sobre todo vamos a hablar de esperanza. Porque aunque el juicio se acerque, Dios siempre tiene una salida para aquellos que le aman. ¿Te das cuenta? Mientras el mundo grita caos, la palabra de Dios ofrece dirección. Mientras las noticias siembran miedo, la Biblia siembra fe. En este video te llevaré por un recorrido espiritual en el que aprenderás cuáles son las señales reales del fin. ¿Por qué la mayoría de las personas no las está viendo? ¿Qué decisión debes tomar hoy para no ser sorprendido como ladrón en la noche? Sobre todo, ¿qué bendiciones están reservadas para aquellos que permanecen firmes hasta el final? Antes de empezar, quiero hacerte un pequeño pedido que puede marcar una gran diferencia. Comenta aquí abajo la frase paz en Cristo. Es una forma simbólica de declarar que tu alma está abierta a recibir esta advertencia del cielo, que no vas a cerrar tus oídos, que estás comprometido con tu fe. Además, te invito a que le des me gusta al video y te suscribas al canal, porque cada vez que lo haces, YouTube muestra este contenido a personas que están buscando respuestas en medio del dolor. No subestimes el poder de un clic. Puede ser el puente entre una vida rota y la restauración divina. Si eres de los que ya lo hicieron, te felicito. Formas parte de una comunidad que está despertando espiritualmente. Piensa en esto. Si hoy habláramos de las señales del fin, pero tú no, estuvieras aquí para escucharlo, ¿cuántas advertencias de Dios te estarías perdiendo? La suscripción a este canal es más que seguir un contenido. Es un acto de fidelidad espiritual en tiempos en los que muchos ya no quieren oír. Y hay algo más. La penúltima enseñanza de este video puede ser la llave que desbloquee una bendición sobre tu casa. No la ignores. Quédate conmigo hasta el final. Acompáñame con tu corazón abierto, porque hoy, más que nunca, necesitamos estar firmes, despiertos y conectados con la palabra. Comencemos este viaje por las advertencias divinas sobre los últimos tiempos. 1. El discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos.
Entre todas las advertencias registradas en la Biblia sobre los últimos tiempos, pocas son tan claras, directas y estremecedoras como las palabras de Jesús en el Monte de los Olivos. Allí, frente a sus discípulos, el Maestro no habló en parábolas ni usó metáforas suaves. Habló con la voz del cielo sobre las cosas que habrían de acontecer antes del fin. El relato aparece en los Evangelios de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y es allí donde comienza nuestra profunda reflexión de hoy. Jesús había salido del templo y sus discípulos, quizás aún fascinados por la majestuosidad de aquella estructura, le mostraron los edificios con orgullo. Pero él, con mirada profética, les dijo: «¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Esta afirmación no solo profetizaba la destrucción del templo, que ocurrió décadas después, en el año 70 después de Cristo, sino que también anticipaba una verdad más amplia. Todo lo que el hombre construye sin Dios, por más imponente que parezca, está destinado a caer. Más tarde, ya en el monte, los discípulos le preguntaron en privado: «Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo». Jesús entonces comienza un discurso que se ha convertido en una columna vertebral para el entendimiento profético del fin de los tiempos. Lo primero que él dice es: «Mirad que nadie os engañe». Esta advertencia, colocada antes que cualquier otra señal, nos revela algo vital. El engaño será una de las principales características de los últimos tiempos. Y ahora quiero hablar contigo directamente, como si estuviéramos a solas, como Jesús lo estaba con sus discípulos. ¿Estás seguro de que no estás siendo engañado? ¿Tienes la certeza de que no has sido seducido por los discursos bonitos pero vacíos, por la espiritualidad superficial, por las luces de un mundo que ha llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo? Porque el engaño no vendrá siempre disfrazado de maldad evidente. Muchas veces vendrá camuflado de verdad, de bondad, incluso de religiosidad. Y si no estás despierto, puedes ser arrastrado. Jesús dijo: «Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? No se refiere solo a falsos mesías declarados, sino también a voces que se alzan pretendiendo hablar en nombre de Jesús, pero que promueven un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin santidad, sin transformación. Un evangelio cómodo, moderno, adaptado a los deseos humanos y no a la voluntad de Dios. Después, Jesús menciona guerras y rumores de guerras, nación contra nación, hambre, pestes y terremotos. ¿Te resulta familiar? Vivimos en una era en la que cada uno de estos elementos está presente, y lo más inquietante es que se han normalizado. Las noticias sobre conflictos armados ya no nos conmueven. Las crisis alimentarias en países enteros se ven como estadísticas lejanas. Las enfermedades que se propagan sin control son tratadas con frialdad, como si no tuvieran conexión con lo espiritual. Pero Jesús nos advirtió: todo esto será principio de dolores. La expresión principio de dolores se refiere a los dolores de parto. Y como toda mujer que ha dado a luz sabe, los dolores de parto no disminuyen con el tiempo, aumentan en intensidad y frecuencia. Esto significa que el mundo no mejorará progresivamente, como algunos predican. El dolor se intensificará hasta el alumbramiento de un nuevo tiempo establecido por Dios, y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que la prosperidad material, la tecnología, el progreso social son señales de que la humanidad está evolucionando. Pero Jesús no habló de tecnología ni de avances. Él habló de decadencia moral, de odio, de persecución. Dijo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Ya lo estás sintiendo?
¿Notas cómo cada vez más se desprecia a los que se mantienen firmes en la fe? Jesús también dijo que muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. ¿No estamos viendo eso incluso dentro del pueblo de Dios? Divisiones, críticas, acusaciones entre hermanos, competencia entre iglesias, pastores, que no se apoyan, sino que se destruyen mutuamente. Es el cumplimiento literal de las palabras de nuestro Salvador. Y la lista sigue. Jesús habló de falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos, de cómo se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Pero en medio de todo este panorama sombrío, una promesa resplandece como un faro en la oscuridad. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí está el secreto que muy pocos conocen. No se trata solo de conocer las señales. No basta con identificar los tiempos. Lo crucial es perseverar, mantener la fe, la esperanza, la santidad, la obediencia, incluso cuando todo lo demás se derrumbe. Y es por eso que este video no es solo un análisis profético, es un llamado a vivir de forma diferente, a no ser como los que duermen, sino como los que velan, a no ser parte de los que se enfrían, sino de los que mantienen su lámpara encendida, esperando al esposo. Querido oyente, no es tiempo de pánico, pero tampoco es tiempo de pasividad. Es tiempo de preparación. Jesús ya nos advirtió. El cielo ya habló. Ahora nos toca a nosotros escuchar, despertar y actuar. 2. La generación de Noé y la indiferencia espiritual. Jesús, después de advertir a sus discípulos sobre las señales físicas y espirituales del fin, utilizó un ejemplo que, a primera vista, puede parecer simple, pero que encierra un poderoso mensaje profético para nuestra generación. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Esta afirmación es una advertencia directa y al mismo tiempo un espejo espiritual que nos obliga a mirar de cerca lo que está ocurriendo en nuestros días. Porque si hay una generación que se parece a la de Noé, es esta. En los tiempos de Noé, la humanidad vivía desconectada de Dios. Había violencia, corrupción, inmoralidad y un abandono casi total de los principios divinos. Sin embargo, lo más alarmante no era solo la maldad en sí, sino la indiferencia espiritual. La gente comía, bebía, se casaba, vivía su vida como si nada estuviera mal. Nadie creía que algo fuera a cambiar. Nadie esperaba un juicio. Nadie se preparaba para lo que venía, hasta que el diluvio llegó y los tomó por sorpresa. Hoy vivimos exactamente lo mismo. El pecado se ha normalizado, el mal se ha legalizado. Lo que antes se escondía, ahora se celebra. Y lo más preocupante es que, tal como en los días de Noé, la humanidad vive como si nunca fuera a rendir cuentas a Dios. La rutina ha anestesiado la conciencia de millones. Las redes sociales, el entretenimiento, el materialismo han apagado la voz del Espíritu en muchos corazones. Y mientras algunos predican el arrepentimiento, otros se burlan. Mientras unos construyen el arca de la fe, otros siguen con su vida como si el juicio nunca fuera a llegar. Pero lo más doloroso no es la indiferencia del mundo. Lo más doloroso es ver esa misma indiferencia dentro del pueblo de Dios. Cristianos tibios, corazones divididos, vidas sin compromiso. ¿Cuántas veces has sentido que estás rodeado de personas que dicen creer en Dios, pero que viven como si Él no existiera? ¿Cuántas veces tú mismo te has sorprendido postergando tu tiempo con Dios, dejando para mañana la oración, la lectura, la obediencia? Este mensaje no es para apuntar con el dedo, sino para sacudir el alma y despertar al dormido.
En los días de Noé, solo uno escuchó la voz de Dios, solo uno fue obediente, solo uno construyó el arca, y esa obediencia salvó a su familia. Noé no predicó con grandes discursos. Su prédica fue su martillo golpeando la madera, día tras día. Fue su perseverancia en medio del desprecio. Fue su fe construyendo en seco, sin una sola gota de lluvia como señal. ¿Estás tú construyendo aunque no veas señales? ¿Estás viviendo como si el diluvio espiritual pudiera comenzar en cualquier momento? Porque eso es lo que Dios está buscando. Hombres y mujeres como Noé, que caminen con Él cuando nadie más lo hace. La palabra dice en Génesis 6:5 que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Te suena familiar? La violencia, la perversión, el egoísmo, el odio, están en cada esquina. Y aún así, Dios sigue buscando justos. En Ezequiel 22:30, Él dice: «Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, y no lo hallé». Pero hoy, en este momento, Él te está mirando a ti, te está llamando a ti, a ponerte en la brecha, a levantar un muro espiritual para tu familia, para tu ciudad, para esta generación. El arca de Noé era una señal de salvación, pero también de separación. Mientras Noé construía, se separaba del mundo. Cada clavo, cada tabla era un acto de fe, pero también una renuncia. Él no participaba de la corrupción general, no se unía a las fiestas, no se burlaba de los que creían en la justicia. Y esa separación fue necesaria para que pudiera oír la voz de Dios con claridad. Hoy muchos quieren ser salvos, pero no quieren dejar el mundo. Quieren entrar al arca, pero sin soltar sus cargas. No se puede. El tiempo es corto y el llamado es urgente. Jesús dijo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, porque muchos serán tomados por sorpresa. No por falta de advertencias, sino por falta de atención. No por ignorancia, sino por incredulidad. No por falta de oportunidades, sino por apatía. Por eso este mensaje debe arder en tu corazón. No puedes darte el lujo de dormir espiritualmente. No puedes permitirte vivir un cristianismo superficial, porque cuando venga el Hijo del Hombre, será tarde para construir el arca. Este es el tiempo de clavar cada tabla con oración, de sellar cada rendija con santidad, de levantar cada pared con fidelidad. No importa si los demás se ríen, no importa si te llaman fanático. Lo que importa es que cuando empiece a llover, Dios recuerde tu nombre como recordó el de Noé. Y te aseguro, querido oyente, que si hoy decides levantarte, despertar y comenzar a construir con fe, Dios hará contigo lo que hizo con Noé. Te protegerá, te guiará y salvará a los tuyos. Pero la decisión es tuya. Hoy escuchas el llamado. ¿Qué harás con él? 3. La apostasía y el abandono de la verdad. Si en los días de Noé el juicio llegó en medio de la indiferencia, en los últimos tiempos habrá otro fenómeno aún más doloroso para el corazón de Dios. La apostasía, es decir, el abandono voluntario de la fe verdadera. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió sobre esto de manera contundente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De Timoteo 4:1. Y es en este versículo donde encontramos una de las advertencias más fuertes de toda la Escritura para esta generación. Pablo no habla de personas que nunca creyeron. No se refiere a ateos ni a gente del mundo. Se refiere a aquellos que alguna vez caminaron en la fe, que conocieron la verdad, que fueron parte del cuerpo de Cristo y que sin embargo se apartaron. Y lo hicieron porque prestaron oído a voces que no venían de Dios, aunque se disfrazaban como si lo fueran.
Es decir, la apostasía no ocurre por accidente. Es el resultado de un proceso silencioso, progresivo, que comienza cuando el corazón se vuelve indiferente y termina cuando el alma se entrega a la mentira. Lo has visto en tu entorno. Has sentido que personas que antes amaban a Dios ahora viven como si nunca lo hubieran conocido. Amigos, familiares, incluso líderes que antes eran ejemplo de fe y que ahora desprecian la santidad, justifican el pecado e incluso se burlan de las verdades eternas. No es casualidad. Es parte del cumplimiento profético de los últimos tiempos, y tú necesitas estar despierto, vigilante, para no ser arrastrado por esta corriente. La apostasía no empieza con una negación abierta de Dios. Comienza con pequeñas concesiones, con frases como "no es para tanto", "Dios conoce mi corazón", "todos pecamos", "el mundo ha cambiado". Y poco a poco, lo que antes se llamaba pecado se convierte en opción personal. La palabra pierde autoridad, la oración se vuelve esporádica. La iglesia deja de ser prioridad hasta que finalmente el corazón se enfría y la fe muere en silencio. Pero la Biblia no solo nos advierte de esto, también nos muestra las causas. En 2 Tesalonicenses 2:3, Pablo dice: "Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado". Aquí el apóstol conecta la apostasía con la manifestación del anticristo. ¿Por qué? Porque el terreno del abandono espiritual prepara el corazón del mundo para recibir el mayor engaño de todos. Una humanidad que ha rechazado la verdad será fácilmente seducida por la mentira. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo hoy. Vivimos una época en la que muchas iglesias han cambiado la cruz por el espectáculo, el arrepentimiento por la autoayuda, el temor de Dios por la motivación emocional. Pastores que temen ofender más que predicar la verdad. Congregaciones llenas de personas que no buscan transformación, sino entretenimiento. Y aunque esto suene duro, es necesario decirlo, porque el silencio también es complicidad. Y si callamos las advertencias del cielo, seremos responsables de la sangre de muchos. Jesús dijo: "El que persevere hasta el fin, ese será salvo". No dijo el que empieza bien, ni el que siente emociones, ni el que asiste de vez en cuando. Dijo el que persevere, y la perseverancia es imposible sin convicción, sin compromiso, sin verdad. Por eso, hoy necesitas preguntarte: ¿estoy firme en la verdad o estoy dejándome llevar por las corrientes de este mundo? ¿Mi fe está basada en emociones o en la palabra eterna? ¿Estoy dispuesto a vivir por Cristo incluso si eso significa ser rechazado por el mundo? Pablo también advirtió en 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿No estamos viendo eso ya? Personas que no quieren ser confrontadas, que buscan predicadores que les digan lo que quieren oír, que prefieren los mensajes dulces y vacíos a la verdad que transforma, que se alimentan de contenidos virales, pero no de la palabra viva. Querido oyente, esta es una alerta directa a tu corazón, porque el enemigo no necesita sacarte de la iglesia para destruirte. Le basta con quitarte la verdad y llenarte de engaños disfrazados de luz. Pero hoy, si estás escuchando este mensaje, es porque Dios te está dando una oportunidad para volver a la verdad, para regresar a la cruz, para abrazar de nuevo la sana doctrina, aunque duela, aunque incomode, aunque te deje solo. Y si te sientes débil, si reconoces que has flaqueado, que tu fe se ha apagado, que has cedido ante las corrientes de este mundo, no te condenes.
Este no es un mensaje para destruirte, sino para levantarte, porque el mismo Dios que advirtió la apostasía también prometió restauración. En Joel 2:12-13 dice: «Convertíos a mí con todo vuestro corazón, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Él aún te espera, Él aún cree en ti». La apostasía será una marca de los últimos tiempos, pero tú no tienes que formar parte de ella. Puedes ser diferente, puedes ser firme, puedes ser luz en medio de la oscuridad. Solo necesitas tomar una decisión radical, abrazar la verdad, vivir por ella y nunca soltarla. Porque cuando todo se sacuda, los que aman la verdad serán los únicos que permanecerán en pie. 4. El enfriamiento del amor en los últimos tiempos. Entre las muchas advertencias que Jesús dio sobre los últimos tiempos, hay una que, aunque a menudo pasa desapercibida, encierra una de las señales más profundas y tristes del deterioro espiritual de la humanidad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Estas palabras son como una flecha que atraviesa los corazones distraídos y al mismo tiempo una alarma espiritual para todo aquel que desea perseverar hasta el fin. Porque si hay algo que el enemigo quiere apagar en estos días finales, no es simplemente la emoción o la alegría, sino el verdadero amor que proviene de Dios. Observa tu alrededor. ¿No has sentido que el mundo se ha vuelto más frío? Las relaciones son cada vez más superficiales. Las familias están fragmentadas. El egoísmo ha reemplazado a la compasión. La violencia se ha normalizado. Y lo más alarmante, incluso dentro del cuerpo de Cristo, el amor parece estar desapareciendo. Creyentes que ya no oran unos por otros, iglesias que compiten en lugar de unirse, personas que prefieren tener la razón antes que extender gracia. Es el cumplimiento literal de la profecía de Jesús. Pero ¿por qué se enfría el amor? Él mismo lo explica: por haberse multiplicado la maldad. Es decir, cuando el pecado abunda, el amor retrocede. El corazón se endurece, la conciencia se cauteriza, el alma se vuelve indiferente y esa frialdad comienza a invadir cada área de la vida. Primero se enfría la pasión por Dios, luego el compromiso con la iglesia, después las relaciones familiares y finalmente el corazón queda atrapado en un invierno espiritual del que solo el fuego del Espíritu puede liberarlo. Querido oyente, esto no es una advertencia para el mundo, es una advertencia para ti. Porque no se trata de si el amor de otros se está enfriando, se trata de si el tuyo aún arde. ¿Sigue viva en ti la compasión por los perdidos? ¿Te duele el sufrimiento ajeno? ¿Amas a tus enemigos como Jesús enseñó? ¿Perdonas incluso cuando has sido herido profundamente? Porque el verdadero cristianismo no se mide por cuántos versículos conoces, ni por cuántos servicios asistes, sino por cuánto amas. Jesús dijo en Juan 13:35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Pero en los últimos tiempos ese amor se verá amenazado por el odio, el orgullo y la traición. Por eso Pablo escribió en 2 Timoteo 3:1-4 que en los días finales los hombres serían amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, sin afecto natural, implacables, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No es eso exactamente lo que vemos hoy? Una sociedad centrada en el yo, que ha perdido la capacidad de amar verdaderamente. Y aquí es donde debemos detenernos y examinar nuestro interior, porque no se trata solo de observar los síntomas sociales, se trata de confrontar nuestra vida personal.
¿Qué tan fácil es para ti hoy juzgar, criticar, condenar? ¿Con qué frecuencia extiendes la mano para ayudar sin esperar nada a cambio? ¿Cuántas veces has preferido tu comodidad antes que el bien de otro? El enfriamiento del amor no ocurre de golpe, es progresivo, y si no estás vigilante, puede atraparte sin que te des cuenta. La iglesia primitiva era conocida por su amor. Hechos 2, 44, 47 nos muestra a los primeros creyentes viviendo en unidad, compartiendo todo lo que tenían, ayudándose mutuamente. Ese amor era tan poderoso, tan tangible, que incluso los no creyentes se sentían atraídos. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿En qué momento cambiamos la comunión por la competencia, la ayuda mutua por el juicio, la misericordia por el orgullo doctrinal? Jesús, en su mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4, les dice: «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Una iglesia trabajadora, doctrinalmente correcta, pero sin pasión. ¿Te suena familiar? ¿Podría ser que hoy Él te esté diciendo lo mismo? ¿Que has mantenido las apariencias, que sigues haciendo lo correcto, pero que tu corazón ya no arde como antes? Que el fuego se ha vuelto cenizas, que la llama se ha convertido en rutina. Pero hay esperanza, siempre hay esperanza para el que escucha y responde. Jesús también dice en Apocalipsis 2:5, «Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras». Es decir, vuelve al principio, regresa al altar, al lugar donde todo comenzó, al amor genuino, puro, desinteresado, porque solo ese amor resistirá el invierno espiritual que ya ha comenzado. Hoy, mientras el amor de muchos se enfría, tú puedes ser diferente. Tú puedes ser esa chispa que encienda fuegos en otros. Puedes ser un refugio de gracia, un canal de compasión, un corazón encendido en medio de la oscuridad. Pero eso requiere decisión, requiere oración, requiere valentía. Porque amar en estos tiempos será un acto de resistencia, un acto profético, una señal de que todavía hay un remanente fiel. Y no estás solo, el Espíritu Santo está contigo. Él es el fuego que nunca se apaga, el aceite que mantiene la lámpara encendida. Y hoy, si tú clamas, si tú te humillas, si tú decides volver al primer amor, Él te va a restaurar, y lo que parecía muerto volverá a vivir. 5. La parábola de las 10 vírgenes y el peligro de la negligencia espiritual. En Mateo 25, justo después de advertir sobre el enfriamiento del amor y la gran tribulación, Jesús nos regala una de las parábolas más profundas y urgentes de toda la Escritura, la parábola de las 10 vírgenes. Esta historia no está dirigida al mundo, sino a los que están esperando al esposo, es decir, a aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Por eso, esta advertencia es tan seria, tan directa y tan necesaria para nosotros en estos tiempos finales. Porque no todos los que esperan están preparados, no todos los que conocen el Evangelio entrarán, y no todos los que tienen lámparas encendidas hoy tendrán aceite suficiente cuando el esposo venga. Jesús comienza diciendo que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, además de sus lámparas. Las insensatas solo tomaron sus lámparas, sin aceite. En otras palabras, todas estaban en el lugar correcto. Todas tenían el conocimiento básico. Todas sabían que el esposo venía, pero solo la mitad estaba verdaderamente preparada. Esta es una radiografía espiritual de los tiempos finales.
Porque hoy en día hay millones de personas que asisten a iglesias, que escuchan predicaciones, que tienen Biblias en sus casas, pero que no están listas. Viven de una emoción pasajera, de una experiencia antigua, de una fe heredada o rutinaria. No cultivan una relación íntima con Dios. No guardan aceite en sus vasijas, y cuando la noche espiritual se haga más oscura, su llama se apagará. No por falta de conocimiento, sino por falta de profundidad, por negligencia, por descuido. La parábola dice que, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto también es profético, porque vivimos en una época de letargo espiritual. Muchos creyentes están dormidos, no oran, no velan, no discernen los tiempos, se han acomodado. Han perdido la urgencia, creen que aún hay tiempo, que el juicio está lejos, que la venida de Cristo es un evento simbólico. Pero a medianoche, el momento más oscuro, se oye el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese clamor está sonando ya. Lo escuchas en cada profecía cumplida, en cada crisis mundial, en cada terremoto moral que sacude nuestras naciones. El cielo está gritando, prepárate, no con miedo, sino con urgencia, no con pánico, sino con reverencia, porque cuando el esposo aparezca ya no habrá tiempo de buscar aceite, ya no habrá manera de encender la lámpara. El momento de la preparación es ahora, no después, no cuando las señales sean más evidentes. Hoy, la tragedia de las vírgenes insensatas no fue que no esperaran, fue que no se prepararon, y cuando se dieron cuenta de su error, pidieron aceite a las otras, pero ya era tarde. El aceite no se puede prestar, el fuego no se puede transferir, la intimidad con Dios no se puede heredar. Cada uno debe tener su propia reserva, su propio altar, su propia conexión con el Espíritu Santo. Querido oyente, ¿cómo está tu vasija? ¿Tienes aceite de reserva o estás viviendo de los últimos residuos de un fuego que se está apagando? Porque el aceite representa esa presencia constante del Espíritu en nuestra vida. Representa la obediencia diaria, la adoración sincera, la palabra escondida en el corazón, el amor cultivado en lo secreto. Es el resultado de una vida entregada, no de una religión superficial. Muchos hoy tienen lámparas relucientes, ministerios, títulos, plataformas, pero están vacíos por dentro. No hay fuego, no hay revelación, no hay fruto, solo apariencia. Y la noche está llegando, y el esposo ya viene. Y cuando él llegue, cerrará la puerta. Esa es una de las frases más duras de esta parábola. Y se cerró la puerta. Las vírgenes insensatas llegaron después. Tocaron, clamaron, pidieron entrar. Pero el esposo les respondió, de cierto, os digo que no os conozco. Aquí no está hablando de personas que nunca escucharon el Evangelio, está hablando de quienes creían estar listas, pero nunca tuvieron intimidad verdadera con Él. No basta con conocer a Dios de oídas, Él tiene que conocerte a ti, y solo te conoce el que vive contigo, el que habita en ti, el que camina contigo cada día. Por eso esta parábola termina con un mandato poderoso. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta no es una sugerencia, es una orden, es un llamado a vivir en estado de alerta, a mantener la llama encendida, a cuidar el corazón, a buscar al Señor con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. El peligro de los últimos tiempos no es solo el pecado evidente. Es la negligencia, es la tibieza, es la distracción, es creer que ya estás listo cuando en realidad estás dormido. Pero hoy, si estás escuchando este mensaje, aún tienes tiempo. Aún puedes llenar tu vasija, aún puedes volver al altar, aún puedes encender la llama que una vez ardía en ti.
Y cuando venga la medianoche, cuando el esposo aparezca en las nubes con poder y gran gloria, tú estarás con la lámpara encendida, con el aceite rebosando, con el corazón despierto, y Él te mirará y no te dirá, no te conozco, sino entra en el gozo de tu Señor. 6. Los días de Lot, la decadencia moral y el juicio inminente. En Lucas 17, 28, 30, Jesús hace una afirmación que amplía su advertencia sobre los últimos tiempos, diciendo: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí, el Señor no solo nos llama a estar atentos como en los días de Noé, sino que profundiza el cuadro profético con una comparación aún más grave: la situación de Sodoma. Para muchos, Sodoma y Gomorra representan simplemente ciudades depravadas, pero para Dios representan un límite espiritual, un punto de no retorno. Moral, una línea que al ser cruzada desata el juicio divino. Y según Jesús, en los últimos tiempos, la humanidad volverá a vivir como en los días de Lot. No solo en cuanto a la maldad exterior, sino en la actitud interna de desprecio hacia la verdad, hacia la santidad, hacia todo lo que es puro y recto. La Biblia nos muestra en Génesis 19 que Sodoma era una ciudad donde la perversión había sido institucionalizada, donde la maldad no se escondía, sino que se celebraba, donde lo impuro se había vuelto cultura, donde la lujuria, la violencia, la arrogancia y la indiferencia hacia el pobre eran parte del sistema. Y en medio de todo eso vivía Lot, un hombre que, aunque justo, se había acomodado a la rutina de aquella ciudad corrupta. Y esto es precisamente lo más alarmante. Lot no participaba del pecado, pero lo toleraba. No lo promovía, pero tampoco lo confrontaba. No lo vivía, pero lo permitía. ¿No es eso lo que ocurre hoy con muchos creyentes? Viven en medio de una cultura que ha normalizado el pecado, que ha legalizado la oscuridad, que ha borrado la línea entre el bien y el mal. Y en lugar de confrontarla con la luz, la Iglesia muchas veces ha optado por adaptarse, por volverse políticamente correcta, por no incomodar, por no perder seguidores, ni miembros, ni ingresos. Pero Jesús fue claro. El día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego. No antes, no después. El juicio vino cuando el justo fue sacado, porque Dios no puede tolerar la mezcla por mucho tiempo. Lot tuvo que ser sacado por ángeles. Tuvo que ser urgido. Tuvo que ser empujado casi a la fuerza. Y mientras tanto, su esposa miró atrás, añorando lo que estaba dejando. ¿Cuántos hoy están igual? Dios les habla, les advierte, les urge a salir de ambientes, relaciones, costumbres, pensamientos, pero siguen mirando atrás. Siguen apegados a lo que ya está condenado. Siguen amando lo que Dios aborrece. El Señor no está buscando cristianos que vivan en Sodoma y lo hagan en secreto. Está buscando hijos que levanten su voz como trompeta, que clamen contra el pecado, no con odio, sino con dolor, que no se adapten, sino que brillen, que no sean parte de la estadística, sino del remanente, porque el juicio viene y no vendrá con agua, sino con fuego, no vendrá con tiempo para escapar, sino en un instante. Y solo aquellos que estén listos, que estén fuera del sistema de Sodoma, serán salvos. En Ezequiel 16:49, Dios dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Te das cuenta? El juicio de Sodoma no fue solo por inmoralidad sexual, fue por indiferencia, por arrogancia,
por insensibilidad, por egoísmo, y esto es aún más revelador, porque hoy vivimos en un mundo cómodo, saturado de información, pero vacío de compasión. Un mundo que todo lo tiene, menos amor verdadero. La advertencia de Jesús es clara. El juicio llegará de forma repentina. No habrá anuncios espectaculares. No habrá margen de reacción. Será como un rayo. Por eso, el llamado de este mensaje es a salir espiritualmente de Sodoma, a romper con todo lo que nos conecta a una cultura caída, a no mirar atrás como la esposa de Lot, a no aferrarnos a lo que está bajo maldición, a no postergar más la obediencia. Muchos creyentes hoy justifican su pasividad diciendo que Dios es amor, y es cierto, pero también es fuego consumidor. Y Él no tolerará para siempre una humanidad que ha elegido despreciarlo. La paciencia de Dios tiene un límite. Y si hoy estás escuchando esta palabra, es porque Dios está extendiendo una vez más su mano para sacarte a tiempo. No esperes a que las llamas estén cayendo para tomar una decisión. No sigas intentando vivir con un pie en Sodoma y otro en el reino. No te engañes pensando que el juicio tardará. Jesús dijo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El día, no la semana, no el mes, el día, un momento, un instante, un abrir y cerrar de ojos. Hoy es el momento de despertar, de dejar atrás la indiferencia, la mezcla, el pecado tolerado. Hoy es el momento de correr hacia el monte, como los ángeles le dijeron a Lot, de no detenerte en el camino, de no mirar atrás, porque solo los que corren con fe serán librados con poder. 7. Falsos cristos y falsos profetas, el engaño como arma final. Uno de los mensajes más repetidos por Jesús cuando habló de los últimos tiempos fue este: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Esta no es una simple sugerencia, ni un consejo general. Es una advertencia urgente, porque uno de los mayores peligros de los días finales no será la guerra, ni el hambre, ni la persecución, sino el engaño disfrazado de verdad. Jesús repite esta idea una y otra vez, y en Mateo 24:24 afirma, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Este versículo es profundamente inquietante. ¿Por qué? Porque deja claro que el enemigo no vendrá con cuernos y cola, sino vestido de luz. No hablará blasfemias abiertas, sino palabras suaves, motivadoras, cargadas de frases espirituales. Hará milagros, sanidades, profecías, y muchos, por falta de discernimiento, los seguirán pensando que siguen a Cristo. Esto no es una especulación, es una advertencia directa del Hijo de Dios. Querido oyente, en este tiempo final debes tener el corazón lleno de amor, pero los ojos abiertos y el espíritu despierto. Porque hoy, más que nunca, hay voces que se levantan en nombre de Dios, pero que no han sido enviadas por Él. Hombres y mujeres que tienen millones de seguidores, pero que no predican arrepentimiento, que llenan auditorios, pero vacían corazones, que mencionan a Jesús, pero no lo honran con su vida, que proclaman bendición, pero no mencionan cruz, que prometen prosperidad, pero jamás hablan de santidad. El apóstol Pablo también habló de esto. En 2 Corintios 11, 13, 15 escribió: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta es la estrategia. Disfraz. El engaño no es burdo, es sutil, es atractivo, es convincente. Por eso, muchos no lo ven venir. Por eso, muchos piensan que están caminando en la verdad, cuando en realidad están siendo arrastrados por doctrinas de hombres,
motivaciones carnales o incluso por influencias demoníacas disfrazadas. ¿Y cómo se reconoce a un falso profeta? Jesús mismo nos dio la clave. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No por su don, no por sus milagros, no por su fama, por sus frutos, por lo que producen en las personas, por el carácter, por la humildad, por la verdad que predican, por la obediencia a la palabra. Porque un ministerio puede estar lleno de carisma, pero vacío de Cristo. Puede tener fuego en el púlpito, pero no tener fuego en el altar del corazón. Una de las señales más claras de un falso profeta es que te dice lo que quieres oír, no lo que necesitas escuchar. En lugar de confrontar tu pecado, lo maquilla. En lugar de llamarte al arrepentimiento, te hace sentir bien en tu estado actual. En lugar de mostrarte el camino estrecho, te ofrece atajos. Y lo hace con una sonrisa, con un tono persuasivo, con una Biblia en la mano. Pero al final, su mensaje no transforma, no santifica, no acerca a Cristo, solo entretiene, adormece, desvía. Y no solo se trata de líderes. Jesús dijo que también aparecerán falsos cristos, hombres que se proclamarán como la reencarnación de Jesús o como el nuevo Mesías. Algunos ya existen. En varios países hay sectas enteras siguiendo a individuos que afirman ser Cristo. Pero más allá del literalismo, también hay falsos cristos simbólicos, ideologías, filosofías, movimientos que intentan reemplazar al verdadero Cristo con versiones diluidas, adaptadas, complacientes. Y tú, como hijo de Dios, debes estar firme en la verdad. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que suena bíblico es santo. No todo lo que se dice en nombre de Dios ha sido inspirado por su Espíritu. Por eso, en estos tiempos, necesitas más que nunca una comunión profunda con la palabra. No puedes depender solo de lo que otros predican. Debes tener tu propio alimento, tu propio discernimiento, tu propio altar. En 1 Juan 4:1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta no es una invitación a vivir con paranoia, sino a vivir con discernimiento, a no consumir cualquier contenido espiritual sin filtrarlo por la palabra, a no dejarte llevar por emociones, sino por convicciones, porque si tú no pruebas lo que oyes, serás probado por lo que crees. Y esto también es un llamado a la responsabilidad, porque no basta con señalar el error, hay que vivir la verdad, no basta con evitar el engaño, hay que enseñar la sana doctrina. No basta con callar al falso, hay que proclamar al verdadero. Tú puedes ser esa voz en tu casa, en tu iglesia, en tu comunidad. Una voz que no teme, que no vende el mensaje, que no busca likes, sino la gloria de Dios. El engaño será una de las armas más eficaces del enemigo en los últimos tiempos. Pero tú puedes vencerlo. ¿Cómo? Amando la verdad, permaneciendo en Cristo, buscando su rostro cada día y sobre todo no alejándote nunca del Espíritu Santo, porque Él es quien guía a toda verdad. Él es quien abre los ojos. Él es quien muestra lo oculto. Y si tú caminas con Él, no serás engañado, aunque miles lo sean. 8. El juicio final, el trono blanco y la eternidad sin retorno. Después de todas las advertencias, señales y llamados que hemos explorado en este estudio, llegamos a uno de los momentos más solemnes y definitivos de toda la Biblia, el juicio ante el trono blanco. Este es el momento culminante, el instante en que ya no habrá más tiempo, ni oportunidades, ni excusas. Es el día en que cada alma humana comparecerá delante del Creador del universo para rendir cuentas por su vida. Apocalipsis 20, 11, 12 nos lo describe con claridad. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Querido oyente, este no es un mensaje de miedo, sino de verdad. No es una historia simbólica, es una realidad que se aproxima con rapidez. El juicio final no es una metáfora, ni una figura literaria. Es el destino real de toda la humanidad, y no habrá excepciones. No importa tu nacionalidad, tu estatus social, tu historia personal, tu religión o tus logros. Cada ser humano estará allí, desde los grandes reyes de la historia hasta el más anónimo de los hombres, desde los que vivieron en castillos hasta los que durmieron bajo puentes. Todos estarán de pie ante ese trono, tú y yo incluidos. Y ese juicio no será colectivo, será individual. Nadie podrá esconderse en la multitud, nadie podrá usar excusas, nadie podrá decir, no sabía, no tuve tiempo, no era tan malo, porque ese día no seremos comparados con otros, sino con la verdad, y esa verdad tiene nombre, Jesucristo. Él será el juez. Él abrirá los libros, Él mirará el corazón, Él recordará cada palabra, cada intención, cada acto oculto. Y aquí viene una revelación profunda. Apocalipsis dice que hay libros donde están escritas las obras de cada persona, pero también menciona el libro de la vida. Y esta es la gran diferencia. Porque no se trata solo de tener buenas obras, no se trata de haber sido buena gente, se trata de si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, porque el juicio no será un examen de moralidad, sino de identidad espiritual. No se te preguntará cuántas veces fuiste a la iglesia, sino si naciste de nuevo, si fuiste redimido por la sangre de Cristo, si viviste para Él. Está tu nombre en ese libro. Puedes decir con certeza que has entregado tu vida a Jesús, que te has arrepentido, que has sido transformado. Porque Apocalipsis 20:15 lo dice con claridad. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el mensaje que muchos ya no predican. Este es el pasaje que muchos evitan, pero es la verdad. Y solo enfrentando la verdad podemos ser salvos de la mentira. Jesús dijo en Mateo 7:22-23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? No bastará con haber hecho cosas religiosas. No bastará con haber usado el nombre de Jesús. Lo que definirá la eternidad será si Él te conocía. Y conocer, en la Biblia, implica intimidad, relación, compromiso, obediencia. Hoy, el mundo vive como si no hubiera juicio. Como si la vida fuera un juego sin consecuencias, como si la muerte fuera el final. Pero la Biblia nos dice que después de la muerte viene el juicio. Hebreos 9:27. Y ese juicio no será conjurado. No habrá apelaciones. No habrá segundas oportunidades. Será final, irrevocable, eterno. Y es aquí donde debes examinar tu alma con seriedad. Porque puedes engañar a los demás, incluso a ti mismo, pero no puedes engañar a Dios. Él conoce cada pensamiento, cada intención, cada motivación. Él sabe si lo que haces es por amor, por apariencia o por interés. Y ese día todo será revelado. Las máscaras caerán, las fachadas se derrumbarán y solo quedará la verdad. Y esa verdad decidirá tu destino eterno. Por eso Jesús habló tanto del arrepentimiento, porque el arrepentimiento genuino cambia el rumbo de tu eternidad. No es solo sentir remordimiento, es cambiar de dirección, es dejar el pecado, es volver al Padre.
Es rendirse al señorío de Cristo. Es vivir cada día con temor reverente, sabiendo que todo lo que haces, lo dices y lo piensas será puesto delante del trono blanco. Y aquí hay esperanza, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Él no creó el infierno para ti, lo creó para el diablo y sus ángeles. Pero si tú rechazas la gracia, si rechazas la cruz, si desprecias la sangre que fue derramada por ti, entonces estás eligiendo tu destino. Dios no envía a nadie al infierno. Las personas caminan hacia Él por su propia decisión. Pero hoy puedes cambiar ese rumbo. Hoy puedes asegurarte de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Hoy puedes humillarte ante Dios, confesar tus pecados, entregar tu corazón y vivir para Él. Y entonces el día del juicio no será un día de terror, sino de victoria. Porque cuando Jesús abra el libro, encontrará tu nombre y dirá con voz fuerte: «Este me pertenece, este fue lavado por mi sangre, este es mío», y entonces entrarás en la eternidad con Él. Querido oyente, no juegues con tu alma, no postergues tu decisión, no des por sentado tu salvación, porque el trono blanco está allí. El juez está listo y los libros ya están abiertos, pero también está el Cordero intercediendo por ti. Y hoy, mientras hay vida, hay esperanza. Si llegaste hasta aquí, permíteme decirte algo con todo el peso de la verdad y el calor del corazón pastoral. Eres parte de una minoría valiente. Pocos llegan hasta el final de un mensaje como este. Pocos soportan la confrontación, la profundidad, el fuego de una palabra que no adorna, sino que transforma. Si has permanecido hasta aquí, es porque el Espíritu de Dios está obrando en ti. No es casualidad, no es coincidencia. Has sido escogido para escuchar este llamado, para recibir esta advertencia y sobre todo para actuar. Quiero pedirte una acción especial, una señal pública de que has sido tocado por este mensaje. Comenta esta frase aquí abajo como prueba de tu compromiso. Yo elegí prepararme para el regreso de Cristo. Esa frase no es solo un comentario, es un testimonio, es una proclamación, es una bandera que levantas frente a los cielos y el infierno. Y cuando lo hagas, sabré que formas parte del remanente, de los que escuchan la voz de Dios y no endurecen su corazón. Este video no fue diseñado para entretenerte. Fue diseñado para sacudirte, despertarte, prepararte. Ahora que has recorrido conmigo estas advertencias divinas sobre los últimos tiempos, tienes una responsabilidad. No puedes simplemente cerrar esta ventana y seguir con tu día como si nada. No después de haber escuchado lo que escuchaste, te ruego por tu alma que no guardes este mensaje solo para ti. Hay personas que amas, que necesitan esta palabra. Hay corazones que están al borde del abismo, esperando un último llamado. Tú puedes ser ese puente, tú puedes ser esa voz. Por eso te pido que compartas este video con todos los que puedas. Sé intencional, no lo dejes para después. Hazlo ahora, porque el reloj espiritual sigue corriendo. Suscribirte a este canal no es solo apoyar un contenido, es un acto de fe, es un refugio espiritual. Hay quienes no tienen iglesia, no tienen mentor, no tienen un lugar donde escuchar la verdad. Para ellos, este canal se ha vuelto una llama encendida en la noche. Y tú, al suscribirte, te unes a este propósito eterno de llevar la verdad a los confines del alma humana. Si ya estás suscrito, te felicito. Eres parte de una comunidad que arde por Cristo. Pero si aún no lo hiciste, pregúntate, ¿por qué no? ¿Qué te lo impide? ¿Tienes vergüenza de unirte a algo que proclama la verdad o aún no te diste cuenta del valor eterno que hay en esto? Suscribirse es sembrar en el reino, es plantar semillas en buena tierra. Y cada video que ves, cada palabra que escuchas, es una inversión en tu alma.
Hazte esta pregunta: si el mundo se terminara hoy, si esta fuera la última advertencia antes del regreso de Cristo, ¿estarías listo? ¿Estás viviendo con la eternidad en mente o estás simplemente sobreviviendo al día a día? Muchos viven como si la eternidad no existiera, pero tú ya no puedes. No después de esto. Tú fuiste llamado a ser parte del remanente fiel, a vivir con propósito, a mantener tu lámpara encendida, a no mirar atrás como la esposa de Lot, a no dormir como las vírgenes insensatas, a no dejar que tu amor se enfríe, a no ser seducido por falsos cristos. Tú fuiste llamado a perseverar hasta el fin. Te invito a seguir viendo otros videos del canal. Cada uno es una pieza más de esta preparación espiritual. Cada palabra que recibes es un ladrillo más en la construcción del arca que te llevará a salvo a través del juicio. No te detengas aquí. Sigue creciendo, sigue buscando, sigue velando. Y ahora, antes de cerrar este video, quiero que no te vayas aún. Quédate unos minutos más, deja que la música que suena te envuelva. No es solo un fondo, es un ambiente de paz, de presencia, de comunión. Quédate ahí, cierra los ojos, respira. Y mientras la música fluye, habla con Dios. Dile cómo te sientes. Pídele fuerzas para cambiar. Agradécele por haberte hablado hoy. Pídele misericordia para tu familia. Renueva tu compromiso. Derrama tu corazón. No interrumpas este momento sagrado. No pauses el video. No te desconectes antes de que la presencia termine de tocarte. Que el Señor te bendiga, te guarde y te fortalezca para resistir hasta el fin. Y recuerda, lo que viene es glorioso, pero solo para los que están preparados.